Mamá, maravillosa maternidad. Un podcast con relatos en primera persona. Gracias a los talleres Aprendiendo con tu bebé, impartidos por una enfermera de pediatría en el Centro de Salud Getafe Norte, en este episodio descubrimos la experiencia de Sonia y José, padres de Manuel y Sara, de 4 años y 14 meses respectivamente. Era mi segundo embarazo y lo tenía claro, iba a dar el pecho a mi hija. Ya lo había hecho con el primero, así que las dudas típicas estaban resueltas. Me lo imaginaba fácil e ideal. Sabía hacerlo, no tendría grietas y con un poco de suerte no comería cada hora y media, incluso por la noche como hacía el primero. También tenía claro que iría directa a la cuna de colecho. Levantarse y sentarse para dar la teta cuando puedes hacerlo tumbada es tontería. A lo que voy, todo parecía fácil hasta que llegó el coronavirus. Un día antes de dar a luz, mi marido tenía síntomas bastante claros de COVID-19. Mi padre era positivo y yo tenía algo de tos sin importancia. Entonces rompí aguas. El momento del parto llegaba. A mi marido no le dejaron entrar. Estuve sola hasta que llegó una amiga. Cuando llegó mi amiga ya tenía la epidural puesta. Todo iba bien, pero empecé con fiebre y me convertí en sospechosa de coronavirus. Poco después de dar a luz a mi preciosa bebé, un test confirmó el positivo. Era la primera embarazada del hospital de Getafe con coronavirus y no sabían muy bien qué hacer. Por si acaso, decidieron ser drásticos. Para evitar contagios, trasladaron rápidamente a la niña a neonatos. La vi 5 segundos, los justos para que me diera cuenta de que era igualita que mi primer hijo. No podía ver piel con piel, eso era obvio, pero una matrona me aseguró que me darían un sacaleche si quería dar el pecho para empezar a estimular. Aún no sabía cuándo podría coger a mi hija, pero mi decisión de dar pecho era firme, así que decidí pedir el sacaleches en cuanto salí del paritorio. Pero de repente algo cambió. Yo ya no era una madre. Era un caso de coronavirus y mi bebé un posible caso. Cada vez que preguntaba por ella me decían que ya le habían hecho la PCR y estaban a la espera de resultados. Una y otra vez era lo único que me dijeron durante horas, hasta que exigí hablar con la neonatóloga para preguntar por lo que cualquier madre con o sin virus quiere saber. Mi hija estaba comiendo, cuánto pesaba. La doctora, de cuyo nombre no quiero acordarme, me informó de que dar esa información no formaba parte de su trabajo. Mientras, a mí me trasladaron a la unidad de enfermos del COVID-19. Ya habían pasado unas 8 horas del parto. Pedí otra vez el sacaleches. Me dijeron que imposible, que eso era zona contaminada y que la leche habría que tirarla. Les expliqué que yo solo quería estimular el pecho, que en cualquier caso, en las primeras horas sale muy poca cantidad y que por tanto el objetivo no era guardar leche, sino asegurarme de que la producía a pesar de no tener a mi bebé a mi lado. Varias discusiones después me lo trajeron. Yo había dado a luz por la mañana y ya era de noche. No iba a dormir bien con la tos incansable de mi compañera de cuarto, así que me enchufé el aparato varias veces, hasta que conseguí dormir algo. Por la noche seguí con él. No salía nada, ni gota. Pero no tenía nada mejor que hacer, así que el pum pum del sacaleches y la tos de mi compañera fueron mi banda sonora hasta que decidieron darme el alta esa misma mañana. Sin mi niña, que por cierto había dado negativo en la PCR. No podía verla, pero había habido cambio de turno en neonatología. Me mandaron fotos de la pequeña, me contaron que era una santa, lo bien que comía. Lloré de la emoción. Y me fui a casa algo más tranquila, aunque con una horrible sensación de vacío. La neonatóloga que nos atendió ese día nos dijo que llamáramos cuando quisiéramos. Y me preguntó si ya tenía algo de leche para planificar cómo hacerla llegar al hospital de forma segura. Yo en casa me ponía el sacaleches cada 3 horas y poco a poco un líquido amarillo iba apareciendo, 10 mililitros, 20... Como aún no sabíamos cómo hacerlo llegar al hospital, se lo bebía a mi hijo de 3 años. Un buen chupito de defensas nunca viene mal. Sabe a zumo de limón, decía. Ya pensábamos que la niña estaría a nuestros 15 días de cuarentena en neonatos cuando nos dijeron que podría venir a casa. Llevábamos 3 días sin ella. El protocolo había cambiado y se recomendaba que el bebé lactante permaneciera con la madre. La leche materna podía ser muy beneficiosa por los anticuerpos que lleva. Y lo único que había que hacer era lavarse bien las manos y el pecho antes de dar de mamar y ponerse mascarilla. ¿Ya está?, me pregunté. Hasta ahora yo era para mi hija un posible contagio y de repente puedes ir a recogerla. La emoción se unió al miedo de contagio. Decidimos instalar su cuna en una habitación separada, lo cual no favorece la lactancia, pero aún había que priorizar no contagiarla. Ya en casa la puse al pecho enseguida y se enganchó. Nuestra enfermera, Lola, nos pidió que le mandáramos un vídeo para ver cómo succionaba y lo hacía a la perfección. Menuda campeona. Ya me habían avisado en neonatos de que comía mucho, así que estaba encantada. Pero se quedaba dormida enseguida y me empezaron a entrar dudas.
¿Estaría comiendo suficiente? Me sentía como una principiante. Pensé que esto no pasaría con el segundo, pero claro, ella llevaba 3 días a base de biberón y bien llenos además, porque era muy tragona. ¿Podía yo, que llevaba 3 días intentando producir leche sola, igualar esa cantidad? La primera noche no paraba de llorar y probamos suerte con un biberón de fórmula. Yo estaba convencida de que tenía hambre, pero lo vomitó. Lola nos recomendó usar un relactador para que comiera algo más antes de quedarse dormida y mantener el sacaleches unos días para producir más. Usar un relactador no es precisamente cómodo. Tras extraer la leche, se mete en una especie de émbolo enganchado a un tubo muy fino. Se pega al pecho y por ahí les entra un extra de leche. En las fotos de las instrucciones, esto lo hace una chica que debe ser superwoman ella sola. Yo necesitaba la ayuda de mi marido para que no se me resbalara el cacharro, no se saliera de la boca de la pequeña, en fin. Menos mal que esto de la lactancia con el segundo hijo iba a ser fácil. Pues todo lo contrario, el primer mes fue duro. Al no hacer colecho, las noches eran interminables. Cuando la bebé lloraba tocaba levantarse, lavarse las manos, los pechos y ponerse la mascarilla. A veces la toma iba bien, pero otras se quedaba dormida enseguida y al ponerla en la cuna despertaba. Así podíamos estar 1 hora y media hasta que por fin caía saciada o rendida. Al final estaba más tiempo en el sillón de la habitación de la niña que en la cama y arrastraba el cansancio durante la jornada. Contaba los días para que acabase la cuarentena. Iban a ser 15, hasta que nos dijeron que para ir sobre seguro, mejor 15 más. Me iba a dar algo. Pasaba el tiempo muy despacio y mi tos no se iba. Salvo la fiebre del día del parto y algo de dolor de cabeza, la tos era mi único síntoma, pero muy persistente. Y estábamos en los inicios de la pandemia, cuando las mascarillas escaseaban. Yo usaba las que me dieron en el hospital, pero no podía cambiarlas a menudo. Así que a veces me daba un ataque de tos mientras daba el pecho, y yo con una mascarilla de un supuesto solo uso que llevaba conmigo 7 días. Si no se contagia hoy, no se contagia nunca, me decía. Le controlábamos la temperatura cada 8 horas. No se contagió, o al menos no tuvo síntomas. La decisión de dejarla en su habitación no solo me pesaba de noche, los días también eran raros. Los primeros yo entraba a darle el pecho, ella dormía mucho y mi marido entraba un ratito. No es lo que esperas cuando llega un bebé a casa, aunque supongo que a nosotras nos unió mucho. Ella percibía mi sonrisa incluso con mascarilla y sonreía de vuelta. Yo estaba deseando compartir esos momentos con el resto de la familia. Vivimos un mes sin darle un beso, sin dormir con ella, casi sin abrazos. Creo que darle el pecho, de alguna forma, compensó esas carencias. El día que nos quitamos la mascarilla y montamos su cuna en la habitación, debía empezar la lactancia que yo esperaba. Por supuesto, no fue exactamente así. Los celos del hermano mayor complicaron todo bastante, pero esa es otra historia. Yo me quedo con la cara de mi niña al verme sin mascarilla, exactamente la misma que cuando la llevaba. Es maravilloso cómo los bebés saben leer los ojos, cómo se adaptan. Si lactancia y coronavirus no son incompatibles, es gracias a eso y a un poquito de cabezonería por mi parte, ¿por qué no decirlo? A continuación, la enfermera de pediatría Lola Vaquero abre su consulta para ofrecernos su visión como experta al respecto de este relato. En la experiencia que nos presenta Sonia, vamos a centrarnos en dar algunos consejos sobre algunos de los problemas por los que pasó durante la lactancia. ¿Cómo se sentía siendo COVID positiva y dando lactancia? Objetivo a conseguir esa lactancia deseada. ¿Cuáles fueron las medidas protocolizadas con la COVID-19 para evitar el contagio durante la lactancia? La niña no duerme, colecho sí o no, el aislamiento, las necesidades básicas, la familia, adaptación, celos del hermano mayor. Esta experiencia es totalmente diferente a las habituales. Como comentamos siempre, cada experiencia, cada embarazo, cada parto es un mundo. Por muy claro que lo tengamos, como en este caso, pensaba que iba a ser una lactancia fácil, dado que tenía las cosas muy claras, una experiencia anterior y sabía cómo controlar las grietas. Pero fijaros, casi siempre suele pasar algo, o problemas en el parto, posparto. En este caso fue la COVID-19. Era el primer caso que se había dado en el hospital. Había mucho desconocimiento. ¿Cómo se podía encontrar Sonia? Era COVID positiva y la habían separado de su hija. ¿Cómo se sentía? Con miedo, incertidumbre, impotencia, rabia. Y encima no podía hacer nada. ¿Qué podía pensar? Esto no puede estar pasando, es algo irreal, pero no fue así, era real. En una situación normal esto no hubiera ocurrido. Se hubiera hablado con ella, se le habría tranquilizado e informado sobre su estado y se le habría comentado el protocolo a seguir ante el diagnóstico detectado, con el único fin de ayudar a afrontar a esa madre y a su bebé recién nacido
esa situación en la que se intentaría evitar el contagio de madre a hija. ¿Qué podéis hacer ante una situación como esta? La verdad es que ahora es algo más fácil, porque se conoce algo más sobre la COVID-19, pero cuando ocurrió en los principios de la pandemia, con el aislamiento, era realmente complicado. Sonia nos hace partícipes con su experiencia, su amor y los sentimientos que quería ofrecer a su hija. Eran tan fuertes y como no podía hacer nada, se centró en empezar a producir leche, para conseguir esa lactancia materna tan deseada y beneficiosa para las dos. Pidió un sacaleches, le pusieron muchas pegas, pero al final se lo llevaron. Quería empezar a estimular cuanto antes, ya que es uno de los primeros pasos más importantes en la lactancia materna para que ésta sea eficaz. Como siempre hemos dicho y digo, la importancia que tiene de dar con buenos profesionales. Cambió el turno y con ello consiguió saber algo de su hija, que era muy tragona y que estaba bien. Seguía centrada en la lactancia, tenía claro qué quería hacer y además era lo único que podía hacer. Ya en casa más tranquila, haciendo extracciones cada 3 horas, empezó a salir ese líquido amarillento con tantos beneficios y que ofreció a su hijo. Nadie le había informado de cómo llevar al hospital la leche para que se la diera a su hija. Cuando la tomó su hijo, dijo: «Sabe a zumo de limón». Mamá pensó que un chupito de defensas nunca viene mal. El protocolo de la COVID cambió. Se recomendaba que el bebé permaneciera con la madre. La leche materna podría ser muy beneficiosa por los anticuerpos que tiene. A las 72 horas le dieron el alta. ¿Cuáles fueron algunas de las medidas protocolizadas en la COVID-19 para evitar el contagio durante la lactancia? Usar mascarilla en las tomas. Realizar muy buen lavado de manos antes y al finalizar las tomas, durante al menos 1 minuto. Lavar los pechos en cada toma. Esta recomendación no se hace habitualmente con el fin de evitar maceraciones en la mama, pero ante el virus es lo recomendable. Controles de temperatura varias veces al día. Habitación para ella sola. No se podía hacer colecho. Si utilizas sacaleche, las medidas a tener en cuenta, aparte de lo antes mencionado, son las siguientes. Limpiar el extractor antes y después de cada uso. Limpiar los botes antes y después de cada uso. Esterilizarlo todo una vez al día. Dada la situación, al ser positivos los padres, no podían acudir al centro de salud para hacer la revisión del recién nacido, por lo que todo el seguimiento del recién nacido se hizo a través de llamadas telefónicas. Al principio se le llamaba 2 o 3 veces a la semana, o según valoración, y mandaban vídeos del enganche a un correo. Esto los comentábamos cada vez que hablábamos. Gracias a su experiencia, las ganas que tenía y al contar con un profesional cerca, lo consiguieron. Fue un seguimiento de la lactancia muy diferente a lo habitual. Como profesionales, esto nos hizo empezar a ver las cosas de otra manera y a cambiar nuestra forma de trabajar. Había que ayudarles de alguna manera y evitar con ello que se sintieran solos. Pero como era de esperar, al igual que en cualquier lactancia, empezaron a surgir las dudas. ¿Se quedará con hambre? ¿Tendré suficiente leche? Me han dicho que comía mucho. Se queda dormida. No termina la mamada, colecho sí o no, cansancio. Como veis, todas estas eran las preguntas normales que se te pueden pasar por la cabeza en cualquier lactancia, aunque tengas experiencias, sobre todo dada su situación inicial. ¿Qué podemos hacer ante algunas de las dudas comentadas? La niña no se duerme. Hay que tener en cuenta que acabas de llegar a casa. No os conoce, está en un sitio extraño. Todo esto conlleva tiempo. Todo esto conlleva miedo, incertidumbre. Encima no podéis hacer colecho. Todo esto no ayuda. Ella os necesita, pero al no poder hacer colecho ni pasar mucho tiempo con ella, todo es más complicado. Puede ayudar dejarle una pequeña luz tenue en su habitación por la noche. Esto puede darle algo de tranquilidad, seguridad. Habrá que darle tiempo para que se vaya adaptando poco a poco. Recordar, ¿quién dormía a vuestros hijos durante el embarazo? Se duermen ellos solos. Hay que esperar a que llegue su momento de maduración y cada niño tiene el suyo. ¿Colecho sí o no? Con la COVID no se podía hacer colecho. Había unas tomas buenas y otras eternas, por lo que había más cansancio. Ante estas situaciones, al final lo que hacía era quedarse en la habitación con la niña en el sofá. Creo que es lo que hubiéramos hecho cualquiera ante esta situación. Haciendo bien el protocolo, como pudimos ver, no pasó nada, a pesar de utilizar una mascarilla durante 7 días, dada la escasez. Fue algo sobre lo que tampoco se pudo hacer nada más. El aislamiento se alargó a 1 mes porque Sonia presentaba tos. Se hizo lo mejor, siempre pensando en evitar contagiar a su hija. Debido a la situación, el bebé solo recibía las necesidades básicas: alimentación,
y baño. No se la podía dar besos, abrazos, cogerla, dormir con ella. Todo era diferente y muy difícil, sobre todo para la familia. El premio a esas deficiencias fue dar el pecho. Esas carencias se compensaron con la lactancia materna. Era un momento especial y muy deseado por ambas. Celos del hermano. No se le dio mucha importancia. Después de todo lo que habían vivido, lo dejaron un poco de lado. Al final, poco a poco, se fue adaptando a ello y la fue aceptando. La importancia que tiene compartir con la familia, esos besos, esos abrazos, caricias, darle amor, sentirse acompañada, todo aquello que no se le pudo dar y que es esencial para cualquier persona, más para un recién nacido. Pasado ese mes de aislamiento, lo pudisteis compartir con ella, tuvisteis que esperar, pero al final conseguisteis disfrutarlo con ella. Otra cosa a tener en cuenta es la capacidad de adaptación de los bebés. Saben leer los ojos, fijaos. Desde el nacimiento conoció a su madre con mascarilla y conocía su sonrisa. Cuando la vio por primera vez sin mascarilla, le devolvió esa misma sonrisa que ya conocía. Son únicos. Enhorabuena por esta superexperiencia que habéis vivido y conseguido hacerla vuestra. A pesar de todos los obstáculos con los que os habéis encontrado, habéis sido capaces de conseguir esa lactancia tan deseada. Gracias a tu cabezonería y a la capacidad de adaptación de esa criatura, que a pesar de esas carencias, has seguido luchando por compartir con la familia ese tiempo tan importante perdido durante ese mes de aislamiento. Felicitaciones por todo ello. Espero que podáis disfrutar durante mucho tiempo de ese vínculo generado desde los principios por esa lactancia y ese amor que le diste.